Hay historias que nos entretienen y otras que nos incomodan, que nos hacen revolvernos en el sofá, porque los asuntos que tratan nos hacen recordar momentos difíciles de nuestra propia vida. Hay personajes que nos caen mal, pero nos atraen. Nos provocan rechazo, pero también curiosidad. Ahí es donde está la magia de la literatura, cuando nos obliga a preguntarnos dónde está el límite. En la literatura hay infinidad de matices, decisiones, contextos, heridas y circunstancias que llevan a los personajes a comportarse de una manera aberrante. Y esos personajes nos resultan perturbadores porque nos hacen pensar, si me hubiera pasado lo mismo que a él, ¿podría llegar yo a convertirme en ese monstruo? Hoy en la estantería voy a introducirme en ese territorio tan inquietante. Soy Natibel Preciado y esto es La Estantería. Hoy abrimos la estantería con una invitada que ha sabido explorar las zonas más complejas del ser humano. Elvira Mínguez es actriz, directora, guionista y novelista, y una creadora capaz de penetrar en lugares perturbadores y convertirlos además en grandes historias. Ya nos sorprendió con su primera novela, La sombra de la tierra, una historia poderosa convertida en serie de televisión, que es además su debut como directora. Ahora con La educación del monstruo, ganadora del Premio Primavera de Novela 2026, cuenta una historia que nos enfrenta a la infancia, al miedo y a esa pregunta incómoda que atraviesa toda la narración. ¿Cómo un ser aparentemente normal se convierte en un monstruo? La educación del monstruo es una exploración de los límites humanos, de ese momento casi imperceptible en el que algo cambia, en el que un personaje deja de ser quien era y empieza a convertirse en un psicópata. Lo más inquietante es que ese cambio no suele ser brusco, no ocurre de un día para otro, es un proceso silencioso, lento, casi invisible. Cuando lo estaba leyendo, esta historia, casi no me doy cuenta de cuándo ocurre exactamente. No hay una escena concreta en la que todo se rompe. Quizá por eso resulta tan perturbador, porque a medida que avanza la novela, pues te vas volviendo más comprensiva con el personaje, incluso cuando cruza la línea roja. Una línea que no es tan nítida como creemos, es una frontera muy frágil, muy difusa y muy imperceptible. Hoy en la estantería nos sentamos con Elvira Mínguez. Elvira, cómo me gusta hablar contigo. A mí también. Vayamos a la novela. Planteas algo muy sutil en la novela y es que el monstruo no se hace de la noche a la mañana, se hace poco a poco. ¿Y cómo se produce ese proceso de transformación? Ujú. Sí, para mí era importante reflejar esto. Fíjate, una de las cosas era que creo que, esta cosa que desde niños, ¿no?, siempre se ha utilizado el miedo como una forma de manipulación, ¿no?, para conseguir lo que los niños quieren y tal. Entonces, a mí me apetecía, partiendo un poco de eso, por eso está ese epílogo, ver de alguna manera también, la construcción de ese monstruo y tratar de encontrar la forma en que cada uno llevamos el monstruo, ¿no? El monstruo propio. Muchas veces a través del amor, a través de ese amor incondicional, por parte de las madres, ¿no?, maternal, no nos damos cuenta, yo soy madre, y no nos damos cuenta que muchas veces estamos dejando salir nuestro propio monstruo, normalmente a caballo del miedo, y no somos capaces de entender o de calibrar las consecuencias que puede tener eso en nuestros hijos, ¿no? Me apetecía mucho tirar un poco por ahí, tratar de investigar un poco, tratar de encontrar respuestas. Me estoy dando cuenta que una de las cosas que sí que me ocurren es que cuando escribo, supongo que esto, como no tengo demasiada experiencia en Natibel, me imagino que será una de las cosas que ocurre siempre, ¿no? La escritura a la hora de la verdad, para mí, o lo que yo voy viendo es que me voy planteando cuestiones a medida que voy escribiendo y voy intentando darle respuestas a través de los personajes, ¿no? Y esa era una de ellas. Hablábamos del miedo de los niños. ¿Tú te acuerdas del hombre del saco? Tu generación ya no se acuerda de eso. Yo no, Porque el hombre del saco era terrorífico, ¿eh? Y es absolutamente. una sensación de pesadilla que lo recuerdo. Bueno, en mi generación estas no hablan de otros monstruos, pero el hombre del saco Absolutamente, yo me acuerdo es totalmente del hombre del saco y hace relativamente poco yo le he oído a una madre en un parque, o sea, en una terraza, decirle a su niño que viene el hombre del saco y te lleva. qué horror. Pues quería saber si hay alguna escena, algún momento, algún fogonazo que te inspiró esta historia, que dijiste: "Buf, esto lo tengo que contar". Realmente es el momento en el que Matilde tiene ese recuerdo
¿no? En relación con el colegio. Eso fue algo que a mí me ocurrió con nuestro hijo, ¿no? En un momento determinado, nuestro hijo salió de casa, estaba probando lo que hacen de probar con una pelota o con lo que sea para ir alejándose un poco, y salió de casa en el pueblo donde vivíamos, abrió el portón, salió. Yo escuché el portón desde dentro de casa y salí como un Miura, y le enganché y le dije: "Te puede venir alguien y te puede llevar, porque cuando yo era pequeña". Ese fue el detonante, ¿no? Porque, de hecho, yo sentí el miedo que le había producido, y años después, cuando él era más mayor, un día me llamó mi marido y me dijo: "Mira", yo estaba arriba, estaba trabajando, me dijo: "Baja, que te quiere León comentar una cosa", y me explicó el miedo que yo le había metido en ese momento, y él me dijo: "No era mi miedo, mamá", él era ya más mayor, ¿no? Y entonces me di cuenta y pensé: "Aquí hay una historia". Mm. Hay tres, voy a hablar de secuencias, porque la verdad es que tiene la fuerza de un guión cinematográfico, tal y como escribes. Escribes con una capacidad de síntesis y una manera de escribir las cosas que me ha salido lo de secuencia, pero en fin, hay Está tres bien. momentos que me han dejado absolutamente impactada, tres momentos en la novela. La primera es la sutileza con la que describes la sensación de una mujer que es acosada sexualmente, que nadie la entiende, Ujú. que va pidiendo ayuda y ni siquiera su hermana le entiende. Esa sensación me ha dejado, porque es muy real, es muy real. Nadie entiende a una mujer acosada ya hasta que hay un juicio, tal, pero si no, es muy difícil transmitir eso. Es verdad, y además yo creo que es algo que y lo vemos, por desgracia, bastante habitualmente, ¿no? Con las sentencias que se sigue produciendo, ¿no? Que son vergonzosas, y deberían ser revisables todas. Yo creo que la mujer siempre, siempre está en tela de juicio, siempre. Antes, y lo contemplamos desde nuestro presente, contemplamos lo que ocurría en el pasado, y me parece que también hay que tener muy, muy claro, ¿no? Que lo estamos contemplando desde un presente donde hemos avanzado muchísimo, ha habido muchos cambios, por suerte, pero que yo creo que precisamente por eso tenemos que estar muy alertas, porque en cualquier momento podemos desandar esos caminos, ¿no? Y las cosas ahora, a día de hoy, no son. La amenaza está ahí, ¿no? De que podamos perder muchas de las cosas que hemos ganado. Pero yo creo que siempre la mujer, siempre vamos a estar en tela de juicio. Y en cuestión de sexualidad, siempre vamos a estar en tela de juicio. Es algo así. El motivo, no lo sé, supongo que la igualdad sigue estando en tela de juicio. Y a medida que pasa el presente, a mí me parece que cada vez es así. Entonces, en ese momento yo lo que quería transmitir era eso, o sea, cómo de repente una mujer se empieza a cuestionar cuando además, hay la abusan de ella en ese momento, cómo además aparece la culpa en ella, cómo se empieza a cuestionar qué ha sido lo que ella ha hecho para poder darle pie al otro, o que haya podido entender que ella quería eso, y que sin embargo lo intenta. A mí me parece que el personaje, estamos hablando del personaje de Águeda en este momento, y me parece que el personaje de Águeda, a pesar de estar enmarcado en el año 63 y 64 en Alemania, me parece un personaje bastante, Actual, actual, actual. en cuanto que se atreve a decirlo y se atreve a cuestionar de alguna manera el sistema, aunque no le sale bien, ¿no? Choca con la incomprensión de Absoluta. todos, es tremendo, Sí, hasta no se la de quiere su ver. marido, que dice: tonterías dice esta mujer". Claro, sí, porque se justifica, Pero está pero tan otro. bien, tan bien, tan sutilmente contado que es muy impactante. Me alegro. La segunda Ujú. que me ha impresionado mucho es cómo describes el fenómeno de la inmigración a Alemania, cómo es esa casa donde se meten todos como pueden, las camas, la sensación de angustia, de extrañamiento, de no estar en tu sitio, ni en tu tierra, ni, en fin, precariedad. Ujú. Y eso es muy bueno contarlo, porque así vamos a entender mejor a los que vienen ahora y sienten lo mismo que nosotros, pero se nos ha olvidado. O sea, tratamos a los emigrantes sin darnos cuenta que hemos ido hace 2 días emigrantes y nos han tratado así. Es asombroso cómo se olvidan. Está bien recordarlo, por eso, gracias por recordarlo. Yo sí lo creo, mis padres eran emigrantes, ¿no? Estuvieron en Düsseldorf y fueron además de forma ilegal, no entraron de forma legal. Evidentemente yo no soy una experta en el tema, sí, para la hora de la documentación sí me he puesto en contacto, quiero decir, sí, sí,
con gente, ¿no?, que sí que lo es y todo esto. Curiosamente me sorprendió mucho porque tuve una charla bastante larga que conseguí a través sé que no le gusta, bueno, a través de una periodista que antes estaba en la SER. Bueno, a través de contactos y tal, conseguí una charla con una de las mujeres, una de las primeras mujeres que consiguió hacer una asociación en Alemania de mujeres emigrantes relacionada con la educación de los niños españoles allí, ¿no?, en Alemania. Ella había ido de forma legal. De forma legal, Franco crea el Instituto de Inmigración Español y entonces Alemania necesita mano de obra, Franco necesita que salga gente de aquí porque se estaban muriendo de hambre, ¿no? Y entonces, claro, Franco no manda precisamente una mano de obra cualificada, que es lo que los alemanes podían esperar, ¿no? Entonces hablé con una de estas mujeres que se quedó allí, que ahora mismo continúa con el movimiento asociativo femenino allí. Y cuando yo le planteé la posibilidad de la migración ilegal, me negó en redondo. No hubo, rotundamente, no hubo emigración ilegal. Cuando los datos que yo tengo de estudiosos y de Mm. estudiosos, quiero decir específicamente en el tema de migración, es que llegaba casi a un 48-49% la inmigración ilegal, ¿no? Más allá de que mis padres entraban y salían por Holanda cada 3 meses para sellar o sea, que me estaba diciendo algo que, Que tú quiero decir, de propia sabías, mano. claro. No existió. Claro, cuando después lo diré, con la decana de la UNED, que también me ayudó. Ella me decía, claro, si se reconoce eso, estamos igualando la inmigración, o sea, ellos estarían igualando la inmigración ilegal en ese momento con la inmigración ilegal que se produce ahora. Y se quiere separar, ¿no? Como que son dos cosas, son dos fenómenos Ya. diferentes. Y no es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que no podemos olvidar que somos un país de migrantes, sin duda. Sí, sí. De hace nada. Sí. La tercera secuencia que me ha impactado muchísimo es cuando el Matarife, haciendo haciendo su trabajo, despieza, separa, em, quita las vísceras. Bueno, creo que no volveré a comer embutidos en mi vida, Elvira, por tu culpa. ¿Has estado en un sitio de estos para ver la precisión con la que narras esa escena tan real y tan tremenda? No, jamás, jamás, No. nunca, nunca, nunca he estado. No, 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 si no, me encanta el embutido, si no, no lo comería tampoco. Es verdad. No, ¿sabes qué pasa? Que bueno, yo no puedo evitarlo, soy actriz, ¿no? Y llevo trabajando muchísimos años en el mundo del audiovisual. Entonces, lógicamente, la manera de escribir es visual, porque para mí está bien, yo hablo de secuencias también, no hablo de Ya. escenas, ¿no? Em, Mi cabeza es visual, yo veo las cosas, me siento y empiezo a ver las cosas, cómo voy viéndola, cómo se mueven los personajes, qué hay, y entonces eso intento transmitir exactamente lo que estoy viendo, ¿no? Por eso también es verdad que a veces las descripciones son como incluso hasta un poco demasiado, que luego tengo que reducir, porque cuando trabajo con mis personajes, he aprendido que los personajes, y creo que los seres humanos es exactamente igual, son en relación en cuanto al entorno, ¿no?, Mm. que tienen, y en cuanto a, evidentemente, a las otras personas, pero el entorno es muy importante. Si yo conseguía transmitir esa sensación de la que estamos hablando, creo que el personaje de Javier se cuenta por sí mismo, porque no es solamente el despiece, el olor, las vísceras, no solamente es eso, sino cómo está él frente a todo eso, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a un personaje. Yo creo que hay determinadas secuencias y determinadas escenas, si nos ponemos a pensar en nosotros mismos en nuestra vida, que creo que narran totalmente cómo somos, ¿no? O cómo hemos llegado a ser en base a la experiencia, ¿no? Hablabas antes del miedo en la infancia, del hombre del saco, te decía yo, de esas sensaciones tan potentes que no se olvidan jamás. Mm, Los hechos que aprendemos en la infancia, ¿por qué no los olvidamos jamás? Porque cuando perdemos la memoria, recurrimos a la infancia porque nos acordamos de todo. Está fijado de una manera indeleble. ujú. Esa primera vez que tenemos una sensación, que nos enseñan a leer, que aprendemos el primer amor, no se olvida jamás. Todo lo demás va pasando Ujú. y cuando somos muy mayores volvemos a esa etapa porque es lo que se queda, es el Ujú. faro de nuestra vida, ¿verdad?
Sí, yo creo que es así. O sea, yo tampoco soy una experta en la memoria, sí que es Eres verdad. experta en emociones, en Sí, sensaciones. O eso sea, sí. Y que no dejes de decir es verdad. que eres experta Es verdad. en lo que escribes. Y la memoria es cierto que para mí es uno de los temas fundamentales. O sea, hay dos temas para mí importantes. Iba a decir igual que Proof, pero vamos, salvando evidentemente las muchas distancias que son la memoria y el tiempo, que para mí están íntimamente relacionadas, ¿no? Y no podemos hablar de memoria sin hablar de tiempo y no podemos hablar de tiempo sin hablar de memoria. Yo creo que las primeras cosas, las primeras impresiones fuertes son las que se graban porque a partir de ahí es donde vamos forjando, de alguna manera, el resto de las experiencias. Hasta donde yo he podido entender, la memoria funciona se sigue sin saber mucho sobre la memoria, ¿no? A pesar de que hay muchos más estudios. La memoria no es un ordenador o no es un archivador enorme de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde estaría todo archivado. La memoria funciona porque no cabe. Entonces, según ellos, hay una serie de farolillos rojos, ¿no? Que son los que, de alguna manera, el cerebro archiva. Cuando nosotros tenemos un recuerdo, no tenemos el recuerdo completo. De repente hay un olor, hay un sabor, algo, eso es el farolillo rojo que despierta una asociación de ideas en el cerebro. Esa asociación de ideas, por supuesto, está determinada por la experiencia que nosotros hayamos tenido. Pero esas son las que se han quedado, las que se han quedado grabadas. A medida que sean, entiendo yo, cada vez, o sea, que sean muy de atrás, esos farolillos rojos se utilizan por simplemente por una cuestión de que llevan mucho más tiempo grabados, se utilizan más, aunque no nos demos cuenta. Entonces, a partir de ahí, en base a la experiencia, se va relacionando esos farolillos rojos con las experiencias nuevas. Creo que una de las cosas por las que recordamos más es porque esos primeros farolillos rojos, esas primeras experiencias van a determinar muchísimo el resto de nuestra existencia. Es muy hermoso, hay estudios donde se hace, por ejemplo, con ancianos, se les ha seguido durante un tiempo con los primeros recuerdos, con los recuerdos que tienen si han participado en alguna guerra y algo de esto, ¿no? Y los recuerdos cuando son más jóvenes es algo como muchísimo más, pues esto, lo del fragor de la batalla, tal, ¿sabes? De lo que pasaron, de la sangre, de los compañeros, del hambre, de tal, de pasa tiempo, les vuelven a preguntar y entonces el recuerdo es como que de alguna manera no es, entre comillas, no va tanto a esa violencia o a esa visceralidad, digamos, ¿no? Sino que se va atenuando y cuando llegan ya cuando son más mayores, de esa misma experiencia, lo que se ha quedado es el compañerismo. Es como que de alguna manera la edad y la experiencia nos permite tamizar ese dolor, nos permite tamizar ese recuerdo, aunque el recuerdo siga estando. No, ese farolillo sigue estando. Si recuerda que han estado en la guerra, si recuerdan que perdieron a un compañero, si recuerda algo que fuera traumático. Pero sin embargo, después la interpretación que se hace de ese recuerdo está siempre mucho más tamizada, aunque el recuerdo esté. Es que si no, la memoria además es muy traicionera. Tú sabes que cuando cuentas algo muchas veces lo Se vuelve cercana. vas añadiendo datos que no son ciertos, pero tú misma te llegas a creer que Una de lo que las cosas que cuentas es dicen verdad. muy, muy bonitas, leía un ensayo de unos catedráticos de la Universidad de Zaragoza sobre la memoria, precioso, porque está basado en muchísimas entrevistas y todo esto. Y una de las cosas que decían es eso, la memoria está viva. Es un actor y depende además mucho de los actores que hay alrededor y quién lo cuenta, ¿no? Y en cine esto, por ejemplo, se utiliza mucho, hay muchísimas, tiene un nombre y se utiliza mucho, ¿no? Que es un mismo hecho narrado por diferentes personajes y vamos a ver cómo está. Con la memoria ocurre algo parecido, sí. ¿Hasta qué punto somos responsables de las cosas malas y de las buenas que hacemos? ¿Qué influye más? Por supuesto, la herencia genética, tal, pero em, el entorno, ¿de qué manera influye en nuestra manera de afrontar situaciones que son tremendas y que a lo mejor todos reaccionamos de una manera violenta, como esos monstruos que aparece, el monstruo que aparece en la novela, Ujú. o esos delincuentes que pensamos, los miramos con desdén, pero ante una circunstancia determinada podemos convertirnos en un monstruo, en un violador, en un asesino, en un delincuente? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Creo que la experiencia está llena especialmente en circunstancias tan como guerras, ¿no? Y todo esto tan terribles donde vemos imágenes y atrocidades que parece mentira que un ser humano pueda cometer, ¿no? Em, yo siempre he pensado, y esto es una cuestión mía, evidentemente, ni está mucho ni nada, pero siempre he pensado de verdad que el ser humano es una forma de vida, es una experiencia que ha salido mal. Creo que somos una forma de vida con tara. Y,
y a mí me parece que muchas veces los hechos lo corroboran, ¿no? Creo que todos tenemos esa parte, el monstruo ese creo que lo llevamos todos. Y de la misma manera que con los años la corteza cerebral, de alguna forma, dicho muy, muy vulgarmente, se reblandece y vamos perdiendo esos cortapisas que nos hacen no decir, el no, pues yo creo que esto en determinadas circunstancias sale lo peor del ser humano, que lo tenemos. Yo soy de la opinión que desde luego somos animales, somos bichos y como tal somos salvajes y la violencia es algo que está en nosotros y la monstruosidad está en nosotros y somos capaces de cosas muy hermosas, pero también somos capaces de lo peor. Me preguntaba el otro día, estuve en un centro penitenciario y hablando con algunos me decían, tú mañana puedes estar aquí en mi sitio. Y es verdad, lo explicaban se justificaban de tal manera, trataban de explicar por qué eran delitos más o menos llevaderos, ¿no? Drogas, robos, atracos, tal. Y les meten en la cárcel, a lo mejor los meten en la cárcel y están años, ¿no? Ujú. Y decía, te puede pasar a ti. Y es verdad que, que nos puede pasar lo que No, nadie no, nos puede absolutamente. pasar. A mí me parece que en la novela una de las cosas, ¿sabes?, que yo intento reflejar es que desde el amor se puede hacer muchísimo daño. Mm. El apego puede ser muy dañino y la manipulación de cada una de las emociones, la manipulación del miedo, la manipulación del amor, el abandono, o sea, la novela desde luego tiene diferentes cosas, ¿no? La culpa por la sexualización. Creo que todo eso puede llevar a convertirnos auténticamente en eso, en un momento determinado. Fíjate, te estaba escuchando y estaba pensando de repente en eh, cuántas veces podemos mentir, ¿no? Que muchas veces además valoramos y pensamos, no, bueno, esto miento porque es mejor, ¿no? O lo camuflamos diciendo, bueno, no estoy diciendo la verdad del todo porque es mejor. Y sin embargo, hay dichos, ¿no? Se coge a un mentiroso antes que a un cojo, pero sin embargo, si una mentira se lleva a un extremo, si una mentira se ve rodeada de una serie de circunstancias adversas, no somos capaces de saber hasta dónde la vamos a llevar, ¿no? Yo creo que sí, o sea, que no debemos pensar, me parece de necios además pensar que no estamos, o sea, que estamos exentos de que pueda ocurrir cualquier cosa. Bueno, pues has escrito una novela donde se mantiene la tensión de una manera constante. Yo la he leído con mucho interés, como bien sabes, y me has tenido noches sin dormir porque quería saber, esto es cierto, ¿eh? Es cierto, y le ha pasado a las personas de mi entorno que la han leído. ya, Quiero saber qué pasa y eso no es fácil lograrlo. Es inquietante, es dura, pero es muy inquietante y está muy bien narrada, ¿no? Esas sensaciones, esas emociones. ¿Tú has sufrido al escribirla? No. Nunca, bueno, Eso es aquí una ha labor de habido, actriz, una labor de actriz. sí, 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 también, Claro. entiendo que sí, porque hay una cosa de separación, ¿no? Ha habido una secuencia que me ha costado mucho. No la No del Matarife, no la escribirla. del No, no, Matarife. la del Matarife no, tengo que confesar que no. Pero uno de los interrogatorios, Ah, uno de los el último interrogatorio a la ujú, niña, una de las niñas que aparece, mm. ahí se me hace, Sí. sí, se me hacía bola y wow, sí, sí, me tenía que parar por momentos, levantarme, dar un paseo por la habitación, respirar, limpiarme las lágrimas y decir: "Tengo que seguir", ¿no? Sí, creo que ha sido la única. El resto reconozco que incluso en los peores momentos me divierto. Sí. Pues consigues transmitir tu diversión, tu emoción y tu angustia en algunos momentos de la novela. Así que de verdad, enhorabuena, Elvira, has hecho una maravillosa novela. Como has hecho maravillosas películas y todo lo que haces, la verdad es que lo haces bien. Bueno, Tengo que decirlo. jo, Enhorabuena. muchísimas gracias, Natibel, de Gracias. verdad, muchísimas gracias. Elvira, hemos hablado de líneas rojas, de situaciones difíciles, de sensaciones muy, muy tremendas de la novela, pero vamos ahora a un lugar muy tranquilo que es la estantería. Sí. Quiero saber qué historias te han marcado, qué personajes se han quedado contigo y cuáles te han hecho mirar más allá de la comodidad, ¿no? Un libro que te haya incomodado, a pesar de lo cual has seguido leyéndolo. Guau, La montaña mágica, Ujú. de Thomas Mann. Un personaje que te haya hecho cuestionarte tus propios límites.
No me acuerdo del nombre del personaje en concreto, pero vamos, o sea, te diré la novela que es Justine o Justine del Marqués de Sade. Y me acuerdo cuando la leí relativamente joven, y me acuerdo que me hizo cuestionar no tanto todo el proceso de educación en la sexualidad que estos dos personajes hacen con Justine, creo que es, ¿no? Sino la cuestión de la religión. Me metió una patada a los pilares religiosos en los que yo me había educado. Yo me he criado en una familia, mi padre no, pero mi madre sí que era creyente y he ido a un colegio de monjas y aquello me pegó una patada a todo y además o sea, que me ha determinado, quiero decir. ¿Es más difícil interpretar a un monstruo o a un personaje bondadoso? A mí me resulta mucho más difícil interpretar a un personaje bondadoso. Son tan aburridos. Elvira, ya hemos terminado la entrevista, hemos hablado de todo. Ahora tienes que dejarnos, porque es la costumbre de cada invitado, un libro que te haya gustado especialmente para ponerlo en nuestra estantería. Pues sin duda os dejo este. Cualquier otro día de Denis Lehan. A mí, Denis Lehan, reconozco que es un autor que me gusta todo lo que escribe, pero fundamentalmente es un autor que conocemos por mucho más por la faceta de sus pelis. Mystic River es de él, Shutter Island, todas estas, ¿no? Pero esta novela a mí me parece que es una cosa, que es una bestialidad. Yo qué sé, es que escribe como los dioses. Entonces, esta me parece un librazo. Debo confesar que no la he leído, pero le tengo una envidia tremenda por Es, aquella película tan magistral que hizo nuestro adorado Clint Eastwood. sí, sí, pues luego es verdad que él tiene una parte del dossier de un investigador y una investigadora, que son policíacas, pero las novelas sueltas escribe como Los Ángeles. Pues no sé si ponerla en la estantería o llevármela para leerla Llévatela esta y la noche. lees y luego la pones. Bueno, gracias Elvira por compartir conmigo este rato tan especial, tan interesante y tan bonito en el podcast La Estantería, donde ya te tengo para siempre. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Natibel, por todo. Y hasta aquí este nuevo capítulo de La Estantería. Recordad que hay líneas que creemos que nunca cruzaremos hasta que la vida nos coloca frente a ellas. Gracias por acompañarnos, nos vemos pronto en La Estantería.